Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay cosas que no pasan de moda, que siguen siendo actuales en el siglo XXI. Yo en el rosario que tengo ahora de 50 cuentas, con el rosario normal, de Fátima creo que es, yo creo que sí, de Fátima, pues me sigue pasando lo mismo que con el rosario que yo tenía cuando tenía 6 años. Que es que se desenganchan las cuentas. Es uno de los recuerdos infantiles que tengo yo más grabado, que era en el colegio, por la tarde, rezando el rosario, y yo con mis dientecillos de niño de 6 años, intentando que se mantuvieran las cuentas y no se separaran. Ahora me sigue pasando lo mismo con este rosario que encontré por ahí, no sé si en el colegio o aquí. Y hay otras cosas que tampoco pasan de moda. Yo pensé que el tema de la sal, cosa que yo he visto desde pequeño en mi tierra, pues ya pasaba de moda, porque ahora con las cámaras frigoríficas y estas cosas pues ya no son tan necesarias la sal para preservar el pescado de los barcos pesqueros. Pero los niños del colegio, cuando sales del comedor de profesores, te piden que les pases patatas fritas. Y tú dices, pero si tienes patatas fritas ahí, pero es que estas que nos dan en la cocina no tienen sal. Con lo cual los niños prefieren las patatas fritas con sal. La sal no pasa de moda. La sal sigue siendo necesaria para la vida del ser humano hoy día. Con lo cual lo que dice el Señor en el Evangelio hace 2000 años sigue siendo muy actual. La sal se puede desvirtuar o corromper, y entonces es un estorbo. Si la sal se vuelve insípida, pues lo único que sirve es para tirarla al borde del camino para ser pisoteada. Somos sal y luz, nos dice el Señor. La sal que preserva la corrupción, que hace agradable y sabroso al paladar los alimentos, y la luz que ilumina. Otra de las cosas que he comprobado hoy, ya lo había comprobado antes, pero bueno, hoy me he estado fijando de un modo con detalle las cosas. Hay un recipiente en la sacristía de la parroquia donde voy, donde se recogen cosas que se van perdiendo en la iglesia. Van perdiendo, por supuesto, hay monedillas, ¿no? Hay bolígrafos, hay encendedores, hay mecheros, como quieras, hay rosarios de distintos tipos. Hay rosarios, uno yo no sé si era un rosario o era una pulsera, pero en cambio hay un departamento que yo he estado juntando ahí, pues me estaba ordenando un poco las cosas, mira que estaba hablando con el párroco al terminar la misa, pues estaba viendo que hay 4 o 5 linternas, pero no linternas de las antiguas, ¿no?, sino linternas esas pequeñas con LED. 2 no funcionaban, otras 2 o 3 sí funcionaban. Pues yo no sé por qué se pierden linternas en la parroquia. A lo mejor pues no sé, realmente no entiendo, pero allí había 4 linternas en la parroquia. Se ve que la gente lo lleva en el bolso y se le cae o lo que sea. Pues también la luz del mundo, ¿no? Sal y luz. Sal y luz.
Y por eso el Señor habla de que sus discípulos son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y hemos de pedirle al Señor que no nos volvamos sosos, ¿no? Si la sal se vuelve sosa. Y es el peligro que hay en la vida cristiana de la tibieza, del aburguesamiento, de la rutina. La tibieza, que es una enfermedad del alma que afecta tanto a la inteligencia y a la voluntad, no solamente a la voluntad, sino también a la inteligencia. Y deja sin cristianos sin fuerza apostólica. Como sabemos, esta enfermedad empieza por una debilitación a causa de frecuentes faltas y dejaciones culpables. Y entonces la inteligencia no ve con claridad a Cristo en el horizonte de su vida. Es algo lejano. Una insistencia que hay frecuente es procurar en la oración ver al Señor, saber que está el Señor ahí. Porque si el Señor se va alejando, si se va viendo en la lontananza, pues cada vez la oración se vuelve menos oración, menos personal. Y entonces pues se va perdiendo la fuerza. ¿Qué fuerza, o si quieres, qué corrientes surgieron en el siglo XX, digamos, en oposición tanto al existencialismo como a la fenomenología, como pues el personalismo, que parecía que no era una corriente, más que no una escuela, era distintas escuelas o distintas personas que acentuaban un aspecto del personalismo, y puedes ahí incluir pues a Juan Pablo II, como a Manuel Munier, como al mismo Romano Guardini. Entonces, una de las cosas que insisten tanto uno como otro es trato personal con Dios, personal, el yo-tú. En cambio, si se va alejando en la oración y se va perdiendo a Cristo en el horizonte, se va alejando, pues la vida interior va sufriendo y no tiene ya como centro a Jesucristo. Y las prácticas de piedad quedan vacías de contenidos, sin alma y sin amor. Se hacen por rutina o costumbre, no por amor. Estaba pensando también que esto mismo ocurre en el amor de un matrimonio. Se va perdiendo ya, se va perdiendo el trato personal. El trato personal. Alguien me lo decía el otro día, claro, pues con tanto trabajo que tiene él, como tiene ella, y después cuando llegan a casa los hijos ocupan el pensamiento de uno o de otro, y al final no están a solas. No hay trato personal a solas. Y eso va separándoles. Pues es exactamente eso mismo que ocurre con nosotros en nuestra vida cristiana, ¿no? Se pierde la prontitud y la alegría a la que Dios se refiere, que son características de un alma enamorada. Un cristiano tibio, siempre se ha visto, ¿verdad? Es una persona que ya viene de vuelta. Es un alma cansada. Está, pues eso, como decía ante Cristo, desdibujado en su vida. Una figura lejana, inconcreta, de rasgos poco definidos. Esto lo va explicando muy bien en ese libro suyo, bueno, ha tenido varios libros, Fernández Carvajal, ¿no? La tibieza. Y ya no realiza las afirmaciones de generosidad de otros tiempos, se conforma con menos. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, habla de una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comportan. El Papa hace poco habló de la acedia, esa enfermedad del alma que se provoca por la tibieza. La acedia, cuando estaba yo buscando la acedia el otro día en Google, me aparecía un pescado
que yo lo conozco desde pequeño porque es la acedía, pero eso no tiene que ver con la acedia. Son dos cosas distintas. La norma de piedad. La norma de piedad, pues parece una carga. Una carga que hay que rezar, que hay que mortificarse, que hay que hacer. Pero claro, son cargas. Algo que hay que hacer. Cuando una persona piensa que vivir un plan de vida o que vivir una norma de piedad es una normatividad de norma, de ley impuesta desde fuera, pues, bueno, algunas veces se ha hablado incluso de esto, ¿no? De que la norma de piedad como una normatividad, como una imposición desde fuera que encorseta y no hay espontaneidad. Cuando una persona habla como contraposición de la piedad, de lo que encorseta, lo que limita, lo que quita espontaneidad, pues ahí me recuerda a este Jacques Philippe, bueno, y tantos sitios, ¿no? Cuando habla de que en la oración hay que marcarse un tiempo fijo, hora fija. Y eso no es perder espontaneidad, eso es, bueno, pues si yo quiero coger y llegar a trabajar todos los días a las 8:30 de la mañana, pues tengo que coger el autobús o el metro, lo que sea, a tal hora. Pues es que me quita espontaneidad para ir a trabajar, no. Me quita puntualidad. Tengo que someterme a unas normas, es que es evidente. Si no, no puedo vivir en una sociedad como la nuestra, en la que el tiempo, pues, apremia. No se puede confundir el estado del alma tibia con la aridez. Porque como sabemos, y esto también nos lo explican los santos, en la vida de San José María, en la vida de Santa Teresa de Calcuta, etcétera, 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 momentos en el que no se les ocurría nada en la oración, en que estaban como vacíos, como que tenían que funcionar a fuerza de palada, de fe. Pues sí, pues pasa esto, y hay momentos en los que hay la sequedad, o que no hay, bueno, pues no hay ganas ni sentimiento, ni ilusión, ni espontaneidad. Pues muy bien, pues a fuerza de esfuerzo, ¿no? A fuerza de esfuerzo. Pero como explica Santa Teresa de Jesús, pues hay que regar el campo a fuerza de cubos. Pues nada, se riega el campo a fuerza de cubos. En el aridez, aunque el alma no tenga ningún sentimiento y parezca trabajoso el trato con Dios, como dice Santo Tomás de Aquino, permanece la verdadera devoción, como la voluntad decidida para entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios, aunque no haya ganas. Y esa voluntad decidida se vuelve débil en el estado de tibieza, porque afecta tanto a la vista como a la inteligencia, como al querer. Tengo contra ti, dice el Señor en Apocalipsis, que has perdido el favor de la primera caridad, que has aflojado, que ya no me quieres como antes, te podría decir el Señor, o me podría decir. No se trata de hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque eso ya es voluntarismo. Se trata de hacer las cosas porque quiero amar, y por tanto quiero tratar. El otro día recordaba en el curso de retiro esa película antiquísima ya, ¿no? El violinista en el tejado, en la conversación entre la mujer y el marido, en el que el marido, al ver cómo están tan enamoradas las hijas de los novios o del futuro el marido o lo que sea, pues tienen varias hijas, le pregunta a la mujer que si le quiere. Y la mujer le va respondiendo, pues, lo que ha ido haciendo durante esos 25 años. Pues desde ordeñar la vaca, hasta preparar la comida todos los días, hasta lavar la ropa, hasta coser la ropa, hasta, pues vivir contigo 25 días y con la misma cama, pues, entonces 25 años, y
Y al final termina diciéndole, pues si eso no es querer, no sé qué es querer. Pues sí, es verdad. Pues es verdad. Pues entonces se supone que te quiero. Y él termina diciéndole en la película esta, ¿no? Pues es bonito oírlo de nuevo. Pues sí. Es bonito que el Señor le digamos que le quiere, que le queremos, aunque nos cueste decírselo, aunque tengamos que esforzarnos por estar cubo a cubo en la oración. Hemos de recordar, ahora en la presencia del Señor, que está con nosotros en el salario, que Él está en el salario todos los días, a pesar de que nosotros no estemos. Y nos espera. En ese salario y en el salario de la parroquia que tienes aquí al lado, o cerca, o en el salario del colegio, o en el salario de la universidad, o en el salario de ese convento que pueda haber cerca de por donde pasamos, no sé. Y el Señor está en esos sitios por ti, por nosotros. No es cuestión de sentimiento, el Señor lo hace por amor. Por amor. El sentimiento es ayuda y nada más. Y porque la esencia de la piedad no es el sentimiento, sino la voluntad. La voluntad decidida es servir a Dios, con independencia de los estados de ánimo. En la piedad no debemos dejarnos llevar por el sentimiento, sino por la inteligencia, iluminada y ayudada por la fe. Dice Tissot en ese libro suyo de la vida interior, guiarme por el sentimiento es dar la dirección de la casa al criado y hacer abdicar al dueño. No es malo el sentimiento, sino la importancia que se le señala. Estamos en una sociedad en la que se antepone el sentimiento a todo. Se antepone el sentimiento pues a la preocupación por los animales, y todo pues es puro, puro sentimiento. Yo el otro día que iba montando en bicicleta me encontré que iban un par de perros sueltos, de estos pequeños, que lo que más preocupación me dan son los pequeños, no los grandes. Los pequeñajos estaban sueltos y había un grupo de gente a caballo, yo pensé que era de ellos, y después otro señor que iba andando, no sabía quién era. Pero no sabía quién era el tutor del perro, porque ahora los perritos y animalitos tienen tutores, el tutor. Ya no soy el tutor de mi hermano, pero en cambio los perros sí tienen tutor. Pues sí, hay que saber a quién tengo que reclamar que el perro me muerda cuando voy pasando en bicicleta cerca, ¿no? Por el campo, al tutor. No creo que el caballo sea el tutor, será el que va encima del caballo o el que va andando al lado de los caballos, pero pues nos vamos por el sentimiento y está muy bien el sentimiento, pero lo importante es la inteligencia y la voluntad. Sal de la tierra, y para ser sal de la tierra hay que tener vida interior. Los hombres podemos ser causa de alegría o de tristeza, de luz o oscuridad, fuente de paz o de inquietud, de fermento que va fermentando la masa, o peso muerto que retrasa el camino de otros. Y eso lo comprobamos en algunas personas que tenían que haber sido sal y luz y han sido pues oscuridad y peso muerto. Y nos encontramos pues a tantas personas que nos rodean, que nos miran a nosotros y que esperan que les ayudemos. Esperan ver en nosotros a Cristo, para que no sea el ciego que guía a otro ciego. Porque no basta saber de oídas, por referencias, porque cuántas veces le hemos dicho a una persona, oye, tú la teoría la sabes muy bien, pero la práctica, ¿qué tal? La teoría no vale, lo importante es vivir.
es necesario andar el camino, conocer los obstáculos. Es preciso tener trato personal diario con el Señor. Es preciso hablar con el Señor, porque el apostolado nace del amor a Cristo, de trato con Cristo. Alguna vez se ha dicho que las persecuciones de los primeros cristianos lo que permitían era que la gente que estaba ya muerta, es decir, las hojas ya muertas de los árboles, que se cayeran. Es muy exigente eso, es muy duro, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la suficiente fortaleza interior como cuando llegan las persecuciones, pues mantenerse a pie del cañón. Por ejemplo, hay un obispo de los primeros siglos, que era San Cipriano de Cartago. Y cuando llegaron las primeras persecuciones, aduciendo que como él era el obispo, el pastor, pues tenía que esconderse, porque así podía después seguir pastoreando a la grey, ¿no? Pero cuando se dio cuenta de que estaba huyendo, porque en el fondo lo que estaban dando la vida eran los cristianos de su iglesia, en cambio él estaba muy comodito, escondido, pues salió. En la siguiente persecución salió y dio la cara. Tan es así que los cristianos de su iglesia acudían a su martirio, con paños, con toallas, si quieres, para recoger la sangre del mártir obispo. Así murió. Pues que pensemos que los primeros cristianos eran conscientes de que tenían que ser sal de la tierra y luz del mundo. El propio Tertuliano, cuando habla de los primeros cristianos, dice, bueno, estamos en todos lados ya. Estamos en la casa del emperador, estamos en el ejército, estamos en el mercado, estamos en los navegantes, en los comerciantes, estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Y uno puede pensar, ¿qué pasa con las naciones donde había tantos cristianos y que ahora pues ya no quedan cristianos? Pues uno puede pensar que eso le permite decir, pues no merece la pena, porque al final se irá apartando la fe católica de tantos sitios. Por ejemplo, hablaba de San Cipriano de Cartago, del norte de África, que fueron primero vandalizados por los vándalos y después por los musulmanes. Todavía sigue habiendo iglesias cristianas en el norte de África, pero bueno, la iglesia no vive por números, la iglesia vive por la fe de cada uno. Y la fe sigue siendo la misma, y Cristo sigue viviendo entre nosotros como antes, y su poder sigue siendo infinito, divino. Como dice Pedro Rodríguez, en uno de sus libros, dice, solo la tibieza de tantos millones de cristianos explica que podamos ofrecer al mundo el espectáculo de una cristiandad que consiente en su propio seno que se propale todo tipo de herejías y barbaridades. Eso es lo que ha pasado en Occidente, claramente. La tibieza, añade, quita la fuerza y la fortaleza de la fe, y es amiga en lo personal y lo colectivo de las componendas y de los caminos cómodos. Pues mirad, ya que hablaba antes de Occidente, países que eran, pues, en números absolutos, mayoritariamente misioneros, y que después dieron lugar, pues, a razón del catecismo holandés, etcétera, 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 a una total, casi total, desaparición de la fe católica, pues ahí se permanecían. Recuerdo un sacerdote que vivió mucho tiempo en ese sitio, en Holanda concretamente, que me contaba
de un amigo suyo, obispo, que le decía, oye, ¿qué puedo hacer para que los curas de mi diócesis vuelvan a confesar? ¿Por qué no confiesan? Entonces este hombre le decía, pues mira, cuando vayas de visita a una parroquia, confiésate tú con el párroco. Y así por lo menos ha confesado a uno. Pues no es mala idea. Gracias a Dios, en esos lugares vuelve otra vez a surgir y a revitalizarse la Iglesia. No son mayoritarios, pero son consecuentes. Son personas con una fe y una vida cristiana seria. Por eso, cuando el amor se enfría y la fe se adormece, la sal se desvirtúa y ya no sirve para nada. Vamos a pedir al Señor la fuerza para mantener esa luz y esa sal, para reaccionar. Seremos sal de la tierra si mantenemos diariamente ese trato personal con el Señor, si nos acercamos cada vez más con fe y amor a la Sagrada Eucaristía, si nos dejamos alimentar por el Señor. El amor ha sido y es el motor de la vida de los santos, y los santos son los que remueven la tierra. El amor nos hace inconmovibles ante las contrariedades que vengan, sea la que sea. El amor de Dios hace un grano de arena una montaña, transforma el alma, le da nuevas luces, le abre horizontes nuevos, le hace capaz de más altos empeños y de capacidades desconocidas. Recuerdo que el beato Álvaro del Portillo hablaba de los países del norte de Europa, que habían perdido la fe, claro. Pues esas personas que no querían tener hijos, que vivían un matrimonio, pues así, sin hijos, o con un hijo. Y el hijo se había ido de casa y les había dejado solos. Y hablaba don Álvaro, el beato Álvaro del Portillo, decía, la soledad de dos en compañía. Porque como habían vivido una vida egoísta ellos solos, pues seguían solos. Pero estaban juntos en compañía, pero la soledad de dos en compañía. Qué triste, ¿verdad? No es cuestión de falta de medios, no es cuestión de dificultades externas, no es cuestión de mucho trabajo y falta de tiempo, es cuestión de poner esfuerzo, de cuidar mucho, eso que decía antes, el trato con el Señor, profundizar, en no acostumbrarnos a recibir a Jesús en la Eucaristía todos los días, en no acostumbrarnos a tenerlos aquí en el sagrario, en no acostumbrarnos a acudir a la fuente de la gracia, que son los sacramentos, la confesión, en no acostumbrarnos a las cosas más santas. Esto me recuerda una nota, contaban allí en México, ¿no? Aquella persona que iba a confesarse y decía pues que su mujer, que ya estaba cansado de su mujer y tal. Y le decía al sacerdote, pero si tu mujer es muy guapa. Y dice, sí, padre, está muy bien, pero pollo todos los días, ya estoy harto de tanto pollo. Pues sí, es decir, nos podemos acostumbrar a lo más grande. Vamos a terminar nuestra meditación y acudimos confiadamente a la Santísima Virgen, modelo de correspondencia amorosa a la vocación cristiana, para que aparte eficazmente de nuestra alma pues toda sombra de tibieza. Y le pedimos también a los ángeles de la guarda, como decía nuestro Padre, que soplen, ¿no? Que nos hagan ser diligentes en ese servicio de Dios cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.